Saludos, vamos a la lección 2 de carga de entrenamiento, realizando unas cargas sobre la lección 2 del libro Metodología del Entrenamiento. Comenzamos a decir que cuando hacemos una sesión de entrenamiento, organizamos una práctica, estamos dosificando, prescribiendo actividad física o ejercicio. El entrenador controla estos aspectos de la carga de entrenamiento que designamos comúnmente como una sesión de entrenamiento. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos estímulos de entrenamiento, cargas, estamos alterando el sistema de la homeostasis y estamos haciendo un estrés positivo o una sobrecarga. Por lo tanto, las tres características que tiene la carga es el volumen, la intensidad y la densidad. Cada uno de estos aspectos, como el volumen, la intensidad y la densidad, tienen unas métricas que hacen que el trabajo del entrenador sea mucho más organizado y tenga una dirección. Por lo tanto, una de las variables más importantes es la correlación que existe entre volumen e intensidad. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad de trabajo que nosotros hacemos en una sesión o ciclo de entrenamiento. El volumen se puede medir con las métricas de longitud, sea por metros, kilómetros, centímetros, por tiempo, por unidades de segundo, minutos, horas, por la masa, gramos, kilogramos, libras, toneladas, y frecuencia por el número de veces que hacemos una actividad en una sesión con las series y repeticiones. Por lo tanto, el volumen del entrenamiento es una sumatoria de las series por repeticiones de acuerdo a esa métrica, que aquí tenemos la sigla, sea a través de las métricas de metros, kilogramos o libras, sea por segundo o cantidad de ejercicio. Cada entrenamiento debe ser cuantificado y esta es la métrica para poder cuantificarlo. Aquí presentamos en esta tabla una serie de ejemplos. Por ejemplo, si trabajamos intervalos de 4 por 800, nosotros multiplicamos la cantidad de veces que hacemos esos tramos y nos da 3.200 metros. Así que el volumen de la sesión de entrenamiento sería 3.2 kilómetros. Si fuera en el tiempo, sumamos carreras de 20 minutos, circuitos de 15 minutos de juego. Nosotros tenemos una sesión que el volumen es de 50 minutos, porque la unidad temporal de tiempo en todas estas actividades pueden totalizar la carga de trabajo. Al igual que si hacemos ejercicios de pesa, que este sería el caso de semisentadilla, si hacemos 3 series de 6 repeticiones con 90 kilos, multiplicamos 3 por 6, serían 18 ejercicios con el peso que estamos asumiendo en la barra, serían 720 kilos, sería el volumen de esta sesión de entrenamiento con este ejercicio en específico. Si nosotros hacemos una cantidad de ejercicios como serían las lagartijas, comúnmente push-up, de 4 por serie de 25 repeticiones, pues tenemos 100 repeticiones de ejercicios de lagartija. Pasaríamos a la intensidad, que es la segunda variable, y nos indica la calidad del trabajo que hemos realizado. Si con el volumen tenemos la cantidad, aquí tenemos la intensidad. Así que esa intensidad se suele medir por los porcentajes de una repetición máxima, 1 RM. Podría ser a través de la frecuencia cardíaca, nivel de dificultad del ejercicio, la propia percepción del atleta, y podemos determinar, de acuerdo al parámetro utilizarte, los métodos para calcularlo. Muchas veces se recomiendan métodos que utilice 1RM y van a ser diferentes. Aquí, mire, para determinar la intensidad, el 1RM que equivale al 100%, tenemos que saber el parámetro medida de escala. Aquí tenemos varios. Sería la percepción del atleta, el nivel de dificultad del ejercicio, podría ser también la frecuencia cardíaca, la fuerza, qué por ciento maximal, la velocidad o los tiempos de ejecución. Así que estos serían algunos de los parámetros que podemos utilizar para determinar el 1RM. ¿Okay? Aquí hay unos ejemplos como determinamos con respecto a la velocidad básica, el 1RM, ¿verdad? El mejor tiempo del atleta lo dividimos por el tiempo que realiza y podemos calcular en este caso si el mejor tiempo del atleta es 50 segundos y va a hacer repeticiones de 52, pues sabemos que eso equivale al 96.2%, ¿verdad? Si fuera a levantar el peso y su máximo es 180 kilos y va a ser
va a levantar 120, pues sería 66.7, 67%. El peso que representaría 120 de 180. Y así nosotros podríamos utilizar un sinnúmero de parámetros o escalas que van a depender de la modalidad deportiva. Aquí hay varios ejemplos de cómo nosotros calculamos. Aquí está el método de cálculo para que tengan ejemplos de cómo podemos determinar la intensidad con diferentes parámetros, ¿ok? Incluye la velocidad, la fuerza máxima, incluye un RM con repeticiones máximas, la frecuencia cardíaca, el nivel de dificultad y la escala de esfuerzo percibido o la escala de Borg. Aquí la densidad del entrenamiento significa cuál es la relación que existe entre trabajo y descanso, cuál es la recuperación. Y la recuperación puede ser completa o incompleta, podría ser qué tipo de recuperación vamos a hacer entre el trabajo, si puede ser una recuperación activa o pasiva, y cuánto va a ser la duración del descanso que va a tener para repetir nuevo esos estímulos, ¿verdad? Si trabajamos la capacidad anaeróbica lactácida, ¿cuánto se supone que podamos repetir de nuevo ese estímulo? Si 2 días, si 3 días. Si trabajamos la capacidad aeróbica, ¿cuántos días o cuántas horas sea necesario para volver a repetir esa dosis? Así que el asunto de la densidad es sumamente importante, ¿ok? Así que la intensidad va a depender del tipo de actividad. Si es activa, pues trotando. Si es pasiva, pues va a estar caminando o va a estar sentado. Si la recuperación es completa, moderada o incompleta. Y cuál va a ser la duración en el tiempo o días que vamos a reponer o cuánto es el tiempo o pausa que debe hacer para volver a realizar ese nuevo trabajo. Así que aquí nos da un cálculo, cómo sería la proporción entre descanso y trabajo. Si usted descansa 60 segundos y va a trabajar 32, pues sería una proporción de 1.9. Quiere decir que está descansando casi 2 segundos por cada segundo que está haciendo el trabajo. Pero aquí lo más importante es la correlación que existe entre volumen e intensidad. Vean que están inversamente proporcional. Quiere decir que cuando nosotros hacemos las zonas de entrenamiento, que es el objetivo de tener estas variables de entrenamiento, es una correlación. Quiere decir que cuando trabajamos un volumen bajo, la intensidad es máxima, es 5. Y vean cómo estos números, a la medida que va aumentando el volumen, va descendiendo la intensidad. Y nosotros cuando trabajamos un volumen submáximo, un volumen que sea 2, que es muy bajo, pues corresponde a una intensidad de 4. Y así es el concepto que tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dosificamos el trabajo, tenemos que alinear volumen, intensidad y densidad. Por ejemplo, si yo voy a trabajar la zona máxima que se refiere a la intensidad, pues el volumen tiene que ser bajo, pero la recuperación es completa. Si yo voy a trabajar un volumen alto, pues entonces la intensidad es baja. Yo no puedo trabajar los 2, 5, 5. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando una zona que es volumen, que es un volumen aquí que sería alto, que sería 4, pues la intensidad es 2, es incompleta porque es una recuperación, porque como yo no lo he fatigado lo suficiente, la recuperación, la intensidad, la densidad está relacionado directamente con el nivel de fatiga que hemos provocado en el atleta, en el sujeto. Por eso es que están correlacionados de esa manera. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos controles de las cargas, nosotros tenemos que utilizar métricas y esas métricas de volumen, intensidad y densidad y duración pueden variar de deporte o de disciplina, como es el caso aquí que presentamos, ejemplo de la natación, que los indicadores que utilizan es el metraje con los metros y utilizan el porciento de 1 RM de la velocidad o la frecuencia cardíaca o ambos parámetros. En la halterofilia son los kilogramos o peso medio lo que indica el volumen y el porcentaje de 1 RM, fuerza o intensidad media relativa, y así sucesivamente van a haber deportes como el de combate, boxeo, es la unidad mayor el tiempo, volumen, y la frecuencia cardíaca o la escala de percepción. Vean en los deportes de conjunto, que es el tiempo, que son las unidades mayores de volumen, que totalizan con el respecto a las acciones que se hacen en el juego y el tipo de sesión de entrenamiento que incluye el grupo. Así que de esta manera nosotros nos acercamos a que tengan una idea clara
con la lectura de la lección 2 y puedan profundizar sobre este importante tema.